El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta nueva edición además de feriado, porque este fin de semana habrá este feriado que estamos empezando por el 10 de agosto. Y por otro lado, decir que tenemos aquí al máximo exponente de la natación en el Ecuador a través de la historia, que es ni más ni menos que nuestro campeón Jorge Delgado Panchana, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, un extraordinario maestro además, y digo maestro porque ha sido un profesor para muchas generaciones de nadadores y nadadoras en su academia de Jorge Delgado. Es decir, una gloria de la natación de Ecuador y panamericano, y luego trajo sus enseñanzas. Ahora presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Será nuestro personaje del viernes. Así que te presento, Jorge, con todos esos méritos que tú has conseguido a lo largo de tu vida, y empiezo con una inquietud. ¿Qué diferencias entre estas tres facetas de el deportista de élite, el maestro y por otro lado propietario de la academia? Pues, ¿no? Porque aquí el Estado no es que fomenta aquello, has tenido que hacer tú mismo el emprendimiento durante años. Y luego como dirigente deportivo. ¿Cómo son esas tres cosas? Las tres pienso que están vinculadas, porque cada una se apoya en la otra. Como deportista gana la experiencia de lo que sienten los dirigidos o los futuros nadadores que vas a dirigir. Entonces obviamente necesitas saber qué se siente el otro lado de la cerca cuando tú pasaste a ser entrenador, el momento que mandabas a hacer un set, el momento que mandabas a hacer un trabajo, el momento que había que enseñar un estilo, ver la parte pues que es difícil de enseñar, o por lo menos uno tiene el conocimiento como yo la aprendí y ahora tengo que ver cómo la transmito para que la otra persona la pueda practicar. Y luego viene la parte de dirigencia, que se basa en las dos anteriores. Es prácticamente una silla que necesita tener estos apoyos, porque para poder comprender la situación del deportista, del dirigente, el entrenador, hay que haber sido las tres cosas anteriormente. Muchas veces, y yo creo que antes, sobre todo, ahora ha cambiado mucho, porque el deportista es educado, digamos, académicamente hablando, también es profesional en el tema de su propio negocio, entonces puede ser perfectamente dirigente. Antes no era así. Antes muchas veces los deportistas no tenían esa preparación académica, ¿no? Sí, pero hay que tener ángel, como dicen los artistas, hay que gustarle. No es de porque ya fui yo nadador y profesor puedo ser dirigente, porque hay cosas que a uno tiene que gustarle para poderlas hacer bien, hay que hacerlas con pasión, pero hacerlas porque me toca no es así. Hay que prepararse y hay que saber transmitir y llegar, pero con pasión. Definitivamente. Como viniendo de una familia de realmente una gran tradición de comunicadores, los Delgado Cepeda, estábamos hablando justo fuera de micrófonos
de tu abuelo, don Geo Delgado Cepeda, que lo conocíamos así, pues de manera cariñosa. Washington Delgado Cepeda, don Washington Delgado, fue el fundador de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, que luego quedó solamente en radiodifusión. Dueño de Radio Cenit, donde trabajaban, además, me contabas tu abuelo y hermanos, tu abuelo en el caso de la parte deportiva. Viniendo de una familia de comunicadores, ni qué decir tu papá, pues que fue arquero de Barcelona, toda la vida en la parte deportiva de gimnasio, en el tenis club, también le hacía fuerte al tenis, y en la prensa, ¿no? O sea, en Ecuavisa, luego en otros canales. Aquí en Atalaya transmitió muchísimas Copas Davis, el Mundial de Natación, del año 82. ¿Cómo así dijiste, no, yo me voy por ser directamente deportista? Bueno, recuerda que todo tiene que ver con la preparación que uno hace. Yo me preparé, yo estudié para ser profesor de cultura física, relaciones públicas, y por ese lado me fui más por el lado de la enseñanza que de la parte del comentario o de hacer el periodismo. A pesar de que sí he escrito, tenía una columna, Brazadas al Viento, continúo. Sí, me acuerdo. De manera, en el Universo, ¿no? En el Universo, sí. Sí. Escribiendo, y así tenía otras en revistas, en el exterior. Continúo siendo capacitador internacional de la Federación, de la FINA, de la Federación Internacional. Como el día 18 tengo que salir a Salvador a dar una capacitación hasta el 21, habilitar jueces para los Juegos Centroamericanos, y luego habrá que hacer otra capacitación pues acá en Sudamérica para los Juegos Sudamericanos, que serán el próximo año. Bueno, eso es lo que me gusta transmitir, me gusta enseñar, me gusta estar con personas que quieran aprovechar lo que uno ha aprendido en tantos años. Jorge, en el caso de la natación en sí como deporte, es muy sacrificada, muy sacrificada. ¿Cómo acepta un joven o una joven a los 11 años, 12 años, 14 años más aún, que están en la adolescencia, los rigores, más que los rigores, la disciplina de entrenar a las 5 de la mañana, de tarde, en los fines de semana, competencias? ¿Cómo aceptaste en tu caso aquello? Eso ya viene de la personalidad que tiene. Es una persona que no me gusta los deportes en conjunto. Depender en un equipo de fútbol o de básquet o de vóley, depender de otras personas. Acá eres tú solo. Tú caes o levantas, ganas o pierdes por tu propia voluntad. El hecho de tener una personalidad un poco, tal vez un poco retraída, ¿no? Sin llegar a... Yo no era tan social. Mi papá es una persona muy sociable. Yo no soy tan social. Tan sociable. Entonces, o sea, llevo mucho hacia adentro, pues ya es mi personalidad. Es tu personalidad, claro. Así, obviamente, tal vez eso debe a que mi mamá fue muy sobreprotectora de nosotros, entonces no nos dejó desde chicos alternar mucha gente. Entonces, cuando tú ya te abres al mundo, porque ya no te puedes retener en la casa, vas a la escuela o al colegio, obviamente los otros chicos tienen más amigos, juegan a la pelota, hacen muchas cosas, entonces nadie te quiere en tu equipo porque tienes dos pies izquierdos. Sí, pues no saliste a jugar al barrio. Así. Eso mamá nos sobreprotegió mucho en ese tema. Entonces nos costó, a mi hermano y a mí nos costó después, como si ponemos al día, alcanzar a los otros chicos en su desarrollo pues psicomotor, que tenía su desarrollo de coordinación de esos humanos. Se lograron, pero nos tomó un poco más de tiempo. Claro, lo entiendo, lo que tú me dices, y es verdad, porque uno lo ve también en el colegio, cuando uno es chico, y cuando uno tiene hijos, también se da cuenta de eso. O sea, las personalidades no son iguales, y hay chicos que necesitan frenarlos un poco con la parte social, y hay otros que más bien hay que tratar de impulsarlos, chicos y chicas, ¿no? Ahora, en esa época, significa que tú
¿Cuándo aprendes a nadar? ¿A qué edad? Yo aprendo a nadar a los 7 años y empiezo a competir a los 9. Ok, ¿y dónde aprendiste a nadar? Yo aprendí a nadar en el tenis club, me enseñó el capitán Fernando González, papá de Fernando González, que era nadador de esa época, era el mejor nadador conjuntamente con los Orejuela de esa época. Él entrenaba en el tenis club y mi papá era instructor del gimnasio del tenis. Entonces el papá de Fernando fue a hablar con él y le dijo si lo podía preparar físicamente para las competencias que venía el campeonato sudamericano del 66, campeonato sudamericano del 64 que fue aquí en Guayaquil, 66 fue en Lima, y necesitaba ya prepararse en pesas. Pero mi papá pues obviamente no le cobró ningún tipo de incentivo, y él le ofreció, bueno, ¿qué te parece si para retribuirte le enseño a nadar a tu hijo? Entonces mi papá me llevó y yo aprendí a nadar a las 7 de la noche, porque esa es la hora que el papá lo llevaba a entrenar a Fernando, entrenaba de 7 a 8, y yo en esa época en el colegio se estudiaba la doble jornada, entonces yo salía a las 5 de la tarde, el expreso escolar me dejaba en la casa de mis abuelos que quedaba frente al tenis, y esperar ahí a hacer deberes. O sea, es lo que se llamaba Barrio El Salado, ¿no? Sí, Barrio frente al tenis club. Frente al tenis, claro. Frente al tenis, Elizardo García Hurtado. Las mismas calles, pues. Sí, las mismas calles. Entonces, esperar que sean las 7 de la noche, yo pasaba a mis lecciones de natación, ¿no? Entonces él no se metía al agua, nada, desde arriba, pues una persona solamente de mirarlo ya yo me cuadraba. Así, ¿no? O sea, hiper no se reía. Entonces ahí me enseñó a nadar y ahí comencé. Ahí estaba el equipo del tenis club, estaba el hermano de Fernando González, que era de mi edad, y empezamos a prepararnos para nadar lo que se llamaba el torneo de novatos del universo. Yo nadé el segundo torneo de novatos del universo. Obviamente, o sea, recién no me fue muy bien porque me habían preparado para nadar 50 metros, que es una piscina. Cuando yo llegué a Misi, usted tiene que nadar 2 piscinas. Entonces, la primera piscina muy bien, y el problema es que había que regresar. Chuzo, claro. Entonces, claro. No me fue muy bien. Ahí tenías que practicar la vuelta olímpica famosa. No, ahí solamente toque y regresa. Toque y regresa. Así es, no había que practicar nada de eso, éramos novatos, recién comenzando, iniciándonos en el tema. Y obviamente no me fue muy bien. De ahí pasó un tiempo, fue intermitente el trabajo, más que nada por la situación que mi mamá se enfermó, tuvimos que ir a vivir con mis abuelos. O sea, fue una etapa difícil familiar. Ya cuando las cosas se normalizaron, otra vez se retomó el volver a la práctica deportiva, entonces ya lo hice con el entrenador del tenis club, que era Guillermo Morales. Fernando González, el papá, tuvo un problema con su hijo menor, falleció de cáncer, él ya no quiso ir a la piscina. Entonces tanto Fernando como mi persona pasamos a entrenar con el entrenador del tenis club, que era Guillermo ¿Fernando es Nani? No. Fernando González García. Perdón, pensaba por Guillermo, es que me decía Guillermo Morales. El papá de Nani. Ya que él me enseñó a nadar a mí. Ya, el papá de Nani allá en el Bim Bam Boom. En el Bim Bam Boom. Eso ya vino después de que él salió del tenis club, consiguió esa piscina en el Bim Bam Boom. Allá íbamos a entrenar en la tarde y entrenamos de madrugada en la piscina olímpica, porque se iba directamente al Vicente después de los entrenamientos. Claro, te quedaba más cerca, ¿no? Sí, obviamente. ¿Ustedes vivían en dónde? ¿En qué zona? En esa época estábamos en Colón y Lizardo García, estamos viviendo. Colón y Lizardo García. O sea que para irte a las 5 de la mañana a entrenar, ¿cómo hacías? En el carro de mi papá. ¿El carro de tu papá? Nos levantábamos a las 5 y salíamos al entrenamiento, recogíamos al entrenador, 2 o 3 personas. En la madrugada no había nadie, pues, ¿no? Nadie. A las 5 de la mañana todos los sonidos parece que nunca van a terminar. Claro. Además es de noche, pues. Sí, así es. Es de noche. ¿Y de ahí a qué hora es la entrada al colegio? En la primera jornada. A las 7:15 de la mañana tenía que ya estar en clase. Entonces de ahí más o menos 6:30, cuarto para las 7 salíamos, me cambiaba, iba en la esquina, compraba 1 litro de leche Ilesa y 2 sándwiches de jamón. Esa era la marca. Queso, sí. Esa era la marca. Ilesa. Leche Ilesa, había chocolate, vainilla y fresa. Pero y después ya vino la Avelina, después ya vino leche Indulac. Y el cartón ya me lo podía llevar, estas eran botellas retornables. E iba caminando, comiéndome mis sándwiches y desayunando hasta llegar a clase. Eso de que después de entrenar
les da mucha hambre a los nadadores, ¿es verdad? Bueno, obviamente, recuerda que se gasta doble energía. Aparte del ejercicio que estás haciendo, tiene el cuerpo que compensar la parte térmica y eso también conlleva gasto de energía. Es que recuerdo cuando fue estos últimos medallas, Michael Phelps contaba que después del entrenamiento de la mañana se comía 6, creo que eran hamburguesas o cosas así. Lo que ven, en ese rato te comes lo que se te pasa por delante. O sea, después de un entrenamiento de 16.000 metros, 18 kilómetros, obviamente, y en la tarde tienes otro igual, estás con hambre 24 horas al día. 24. Y el metabolismo es muy rápido. Obviamente, el metabolismo se te queda acelerado y ya paga las consecuencias después. Por eso que tú siempre te sube peso, porque todo lo que comes lo asimilas. Y cuando ya dejas de ser el cuerpo deportista élite, el cuerpo sigue pensando que tiene que guardar calorías, entonces por eso es la tendencia, miro la comida y me sube peso por ese tema, esa situación, un metabolismo que tuvo más o menos así 18 años, no claro, lo puedes cambiar. No lo puedes. Baja un poco la intensidad, pero igual sigue el cuerpo asimilando todas las cosas. Jorge, ya estando pues más grande, me imagino de secundaria, en el colegio Vicente Rocafuerte, que ha sido siempre también cuna de campeones en diferentes áreas del deporte. ¿Cuándo decides, quiero ir a competir nacional e internacionalmente? Bueno, eso depende, se presentaba uno de los selectivos. Ok. Presentarse a los chivos, al inicio pues no me paraban bola, ¿no? Y ahí poco a poco, a medida que fui creciendo, me fui siendo más fuerte, se entrenaba más distancia, ya comencé a superar a los rivales, algunos de ellos se retiraban, otros los superaban y poco a poco ya comencé a engrosar la fila de los seleccionados nacionales. Tú lo dices con tu estilo característico, es decir, hay otras personas que dirían, yo me sacaba al aire, es decir, no pareciera que fuera fácil. Bueno, decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Claro, claro. Obviamente, pues había que entrenar, incluso como pongamos el sexto año que hacíamos la pre-militar. Yo tenía que estar a las 7 de la mañana en el Quinto Guayas, donde es la Politécnica, y me tocaba ir a entrenar a las 5 de la mañana y ahí salir, y mi papá me dejaba en el Quinto Guayas para hacer la pre-militar. El Quinto Guayas ¿Dónde es la Politécnica? Pero Politécnica... allá en el Malecón. Pensaba que el Quinto Guayas acá en la Avenida Daule. El Quinto Guayas siempre fue allá, donde es la Politécnica. O sea, en la Avenida Loja. Igual, en esa época, en Malecón y Loja, ¿no? Así es. Pero era un poco lejos, pues, en esa época. Bueno, en esa época todo era lejos, o sea, claro, si no tenías carro, andaba en transporte público, todo era lejos, ¿no? Ahora es mucho más fácil por las avenidas, por las calles que hay, pero entonces mi papá me dejaba y de ahí yo ya me quedaba y después ya me regresaba, después que terminamos 2:30, 1 de la tarde, ya salíamos y íbamos a la casa. Pero igual como tocaba esa actividad había que ir de madrugada a entrenar, y en la tarde se entrenaba el sábado, pero ya en el horario normal, a las 5 de la tarde. En el caso, para ubicarnos en el año, ¿cuándo tienes tus primeros triunfos internacionales que te hayan dicho, bueno, esto voy a darle hacia adelante? Bueno, yo comencé ya a tener triunfos internacionales el año 70 en los Juegos Bolivarianos de Maracaibo, es donde gano mis primeras medallas de oro, 2 de oro, 3 de plata, 2 de bronce. Gané 7 medallas anteriores. En febrero había sido el campeonato sudamericano en Lima, el año 70, y ahí había ganado pues 1 de plata y 3 de bronce, ¿no? Ya comencé a tener una figuración internacional y de ahí en adelante, ya al año siguiente vinieron los Panamericanos y ya pues se ganó los Panamericanos y de ahí en adelante ya fue cuesta abajo, ¿no? Eres nacido en el año 54, o sea, sí, que hablemos del año 69 años. Sí, yo tengo 69. Pero esa época, en el 70, estabas en los 16 años. O sea, como decir en quinto curso, cuarto curso de colegio. Y te daban las facilidades para... No creas. Había profesores que eran colaboradores, pero había otros profesores que no te veían, no sé, tal vez algo de... Normalmente los profesores son personas que han sido muy malas en la práctica deportiva. Ajá. Es como decir, una media, diría yo. Entonces ven, lo primero que decía, escoge el deporte, el estudio o el deporte. Le digo, si yo puedo hacer las dos cosas, no tengo que escoger, yo voy a hacer las dos cosas.
Y a veces tenía problemas con profesores, me dejaban para abril, me quedaba supletorio, me quedaba aplazado. Aplazado, que se llama. Porque no había pues una colaboración, yo pienso no es colaboración, pienso que no había la comprensión de lo que se estaba haciendo, porque era algo que se salía de los parámetros del estándar normal, los cuales ellos habían crecido. Mi abuela, cuando yo a las 5 de la tarde que me iba a entrenar, a las 7 de la noche, me decía, niño, ponte a estudiar, deja eso, no vas a sacar nada de eso, ¿no? Claro, o sea, haber pensado esto no. Pero todavía hay personas que piensan de esa manera. Entonces, sí, yo nací en el año 68 y yo recuerdo en el colegio alemán Humboldt que muchos deportistas tuvieron que irse porque les decían, no, aquí o estudias o haces deporte. Que los que entrenaban ya más fuerte. Claro, entonces tenían que viajar. No había esa madurez para entender que se pueden hacer las dos cosas si tú eres organizado, y obviamente habrá que haber un tipo de ayuda y colaboración de parte de las instituciones, tanto la deportiva como la ejecutiva, para que tú puedas conseguir tus objetivos. Totalmente de acuerdo. Antes de ir a la primera pausa comercial, en el caso de los Juegos Bolivarianos de Maracaibo, yo he visto fotos que tenía mi abuelo Walter Paladines, que era claro, presidente en ese momento, ya entiendo, del Comité Olímpico. Antes había sido jefe de Guaya, que te quería muchísimo. Mi abuelita también, amada, que te quería muchísimo. He visto fotos y realmente en la que estaban en la piscina, o sea, ese fue un triunfo sonado, ¿no? Claro, no se habían ganado Panamericanos, peor 7 medallas. Me acuerdo que cuando regresamos nos llevaron a la gobernación, los que habíamos ganado medalla, entonces estaban las chicas de básquet, cada uno tenía una medalla, máximo 2, y cuando llegan a mí, Velasco Ibarra era el presidente. El presidente. Entonces me miran, ¿no? Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se regresa al edecán y le pregunta, ¿el señor es ecuatoriano? Preguntó. Sí, oiga, el señor es ecuatoriano, ¿no? Obviamente, claro, son de broma. ¿No? Como diciendo, esto no pasa aquí. Entonces, las 7 te ganaste tú. Sí. Ah, pensé que era No. Ya, las 7 medallas ganaste tú. En diferentes disciplinas. Diferentes eventos, sí. Pruebas. Entonces me dio la mano. Pruebas, esa es la palabra. Sí, entonces tenía una foto, pero alguien una vez me la prestó un periodista y no me la devolvió. Típico. Solo tenía una foto de eso. Típico. Es que bueno, las dos cosas típicas, es que tengas una foto, porque el fotógrafo te daba una, ¿no? Y de ahí no quedaban. Y otra que uno presta. Sí, ahora tienes la ventaja de que las escaneas y mandas, ya no las tienes que dar. Claro. Pero en ese yo perdí muchas fotos que me pedían y después no me la volvieron. Una que tenía en Múnich también me la prestaron y no me la volvieron. Esa de Velasco Ibarra me la prestaron. Muchas fotos perdí, muchas fotos. Claro, es que increíble, no sé, esos documentos gráficos que son históricos. Sí. Vamos a la pausa, primera pausa en el personaje del viernes con Jorge Delgado Panchana, que está con nosotros aquí, en efecto, nacido el 5 de enero de 1964, 54, tiene 69 años, mide 1,82, dice aquí, ¿no? Sí. Ok, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, obviamente, sus padres han sido don Jorge Delgado Guzmán, que todos lo conocemos, y doña Carmen Panchana Raimondi. Volvemos en un momento para continuar charlando con el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. El personaje de los viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Gracias, muy amables, por continuar con nosotros en el personaje del viernes. Estamos con el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, gloria de nuestro deporte, la natación, cuarto en las Olimpiadas de Múnich de 1972, campeón panamericano de natación. Ya vamos a hablar del tema de los estilos, de mariposa, libre, etc. Jorge, estábamos conversando de tu preparación académica y obviamente preparación también deportiva en la universidad en Estados Unidos. Estuviste en dos lugares, ¿no? Primero en
la zona de California, que es mucho más abrigado el clima, y luego en Illinois, donde el clima es bien frío. Cuéntanos, ¿cómo llegas primero a Pasadena? Bueno, en Pasadena estaba Eduardo Orejuela estudiando en el Pasadena City College, y a través de él se contactó con el entrenador Ronald Balatur, que era su entrenador, y yo fui unas vacaciones, las vacaciones del año 71, fui a entrenar con ellos allá. Como vieron que tenía aptitudes y podía desarrollarme como nadador, me invitaron a que estudiara en el Pasadena City College. Entonces yo primero tuve que, pero antes de eso estaban los entrenamientos para los Juegos Olímpicos. Luego que terminaron los Juegos Olímpicos ya pasé como estudiante porque tenía que pasar el TOEFL, el SAT, todos los exámenes correspondientes. No es que porque eras nadador. Ya. Hay que pasar los exámenes porque tengo que mostrar que yo soy apto para estudiar. Aptitud académica. Entonces hubo que prepararse. Yo estudiaba 6 horas de inglés durante 6 meses, a pesar de que aquí más o menos hablaba, pero para eso te iba a preguntar, no llegaste ya más o menos. Sí, claro, okay. Obviamente unas cosas básicas, inglés del colegio, hice unos cursos, pero no, ya para estudiar. Recuerda que tú estudias como primera lengua, no como segunda lengua. Total, claro. Entonces se hicieron los exámenes. Me acuerdo que ese examen me tomó 4 horas hacer el examen en un libro que había que contestar. Bastante, y solito en un cuarto, yo solo, nadie más. No es que estaban varios. No, yo solo ahí, con una cámara, me acuerdo, y un libro así. Bueno, se hizo y pude pasar los exámenes. Y entraste entonces a Pasadena City College. A Pasadena City College. Entonces ahí entrenaba y competía todo eso hasta que en el año 74, había el campeonato sudamericano en Medellín, pero era simultáneamente con el campeonato nacional de Junior College, que era donde yo estaba, que era un Junior College. Entonces el entrenador me dice, no te puedes ir al sudamericano. Yo le dije, ¿cómo no me voy a ir al sudamericano? Primero es mi país, no, que tú tienes beca, que el otro. Bueno, el asunto fue que nos discutimos y me fui al sudamericano, y cuando regresé ya la relación no era la misma. Yo ya había perdido la confianza en él, yo sentía que no me trataba igual. Okay. Así que resolví irme a otra universidad. Claro, ya viste que no... O sea, la relación se malogró. La relación se dañó por esta situación. Le dije, mire, yo primero mi país, segundo mi país, tercero mi país. Aquí no hay plata, no hay nada, pero igual me voy a defender los colores de mi patria. Y eso me costó tener que salir de California. ¿Y cómo hacías esas movilizaciones? Por ejemplo, para, no sé, tocaba el sudamericano, ¿cómo te mandaban pasajes? Claro, me situaban los pasajes. Me situaban los pasajes y iba para allá, ¿no? A veces, me acuerdo en esa ocasión, fui Los Ángeles, Miami, Bogotá. En Bogotá me estaba esperando mi papá. Así, ¿no? Viajó expresamente para Bogotá. Entonces me esperaba y ya con él fuimos juntos a Medellín. Me acuerdo que esa noche tuvimos que dormir ahí en Bogotá. Hubo que buscar una piscina, una cosa ahí media rara que había ahí para poder aflojar un poco, no llegar tan desbaratado en el tema, ¿no? Entonces, bueno, y me cambié de universidad. Obviamente yo estaba entre los 5 mejores nadadores del mundo, o sea, para mí conseguir otra beca no fue problema. No fue problema. Porque cualquier universidad te dice, oye, vente para acá, pues, ¿no? Claro, tráiganlo para ver si nuestro equipo gana. Así es. Entonces no tuve problema. Entonces ahí fue el cambio. Eso más que nada fue un problema de venirme a un sudamericano. Hubo un distanciamiento con el entrenador que duró hasta no me la perdonó. Así que nos encontramos saludando, pero yo sentía que él no me había perdonado por lo que había sucedido. Mira, increíble, ¿no? Y luego te vas a Southern Illinois University, ¿no? Que es una universidad muy competitiva en deporte. Sí. Ahí conseguí la beca y ahí prácticamente me gradué. Y hice parte de mi maestría ahí también. Eso es en educación física. En fisiología del ejercicio. En fisiología del ejercicio. La maestría, pero yo estudié educación física y relaciones públicas, o sea, estudiaba 2 carreras simultáneas. Ok, y la maestría es en fisiología del ejercicio. Sí, hice prácticamente me quedé sin dinero, porque yo ya no tenía beca, ya las maestrías no se dan beca. Ya no hay beca. Ya cuando tú te gradúas, ya ahí se acaba la beca. Entonces yo tenía un dinero que había guardado, había ahorrado, y con eso comencé a pagar la maestría, pero me quedé sin dinero.
Entonces ahí tenía la otra opción, pero yo seguía entrenando. Entonces la otra opción era que me vaya a trabajar, pero estudiar maestría, trabajar y entrenar ya Era muy... era más complicado. Entonces yo opté por ya regresar acá ya a trabajar. Volviendo un poquito en el tiempo, hablábamos el año 71, que fue una cosa fabulosa, los Juegos Panamericanos de Cali, ¿no? Además, como bien decías tú, nunca había habido aquí esa cantidad de medallas. Así es, los bolivarianos. Perdón, los bolivarianos. Sí. Luego, en el 71, viene en Cali los Juegos Panamericanos. Así es. Ahí ya consigues medallas de oro en Sí, 200 ahí solo metros. una medalla de oro gané ahí y hice cuarto lugar en 2 o 3 pruebas más. Y el año siguiente son las Son Olimpiadas. los Juegos Olímpicos, así es. La preparación del 71 al 72 tuvo alguna, bueno, me imagino que no alguna, debe haber sido unos ciclos, macrociclos, ¿no? Sí, bueno, en esa época no había nada de eso. No había simplemente nadar y continuar nadando. Se entrenaba 6 horas, Ok. a veces 7 horas. Se hacía 2 veces a la semana 24 kilómetros, pero se manejaba una media de 18 kilómetros diarios. Estamos hablando de 8.000 en la mañana, 8.000 en la tarde. 2 veces a la semana se hacía 2 y 12. Y obviamente, pues prácticamente dormías en el agua. Entrenamiento de 3 horas. Claro. Doble jornada de 3 horas, luego había 1 hora de preparación física. Eso te iba a preguntar, preparación física. También, ¿Qué pesa, claro, correr? No, correr no. Correr pesas nomás. Pesas nomás ya suficiente con estar Sí, en el pues, agua. por eso yo- pero- encima vas a correr y el problema es que tú te puedes torcer un tobillo, te puedes lesionar. Una rodilla, Cualquier cosa puede pasar, entonces puede aplastar un carro, entonces no puedes correr esos riesgos. Entonces la preparación era suficiente con tanto tiempo en el agua. Y luego vamos a las Olimpiadas de Múnich, que además fueron históricas en el asunto del secuestro de los rehenes israelitas, ¿no? Por parte de los palestinos. Septiembre negro. Esto era cerca de donde estaban ustedes. 200 metros. 200, o sea, cerquita. Ahí nomás. En la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica. Y se escuchaba todo En la noche yo escuché los disparos, las explosiones, todo, me asomé, no vi nada y me volví a acostar. No acostumbrado que aquí antes escuchaba todas esas cosas, ¿no? No se le prestó. Al día siguiente ya estaba bloqueada esa parte de la Villa Olímpica, no se decía nada. Después ya nos enteramos de todo lo que había sucedido por la prensa. Ah, se enteraron por la prensa. Sí, porque nadie decía nada. Veíamos eso que estaba cerrado, que estaba bloqueado. Veíamos obviamente uno se daba cuenta que eran policías porque estaban unos calentadores, que debajo de los calentadores tenían unos chalecos antibalas, pero parecían pecheras de queche, eran inmensos. Entonces uno se veía que tenía estas cosas dentro de los calentadores y uno los sacaba que eran policías y estaban armados, ¿no? O sea, sí. Increíble. ¿Cuánto duró esa crisis? Eso fue prácticamente, en 2 días se resolvió. Eso fue de la madrugada y ya para las 6 de la tarde ya estaba, ya se lo llevaron al aeropuerto y sucedió ya en la noche lo otro, que los mataron. Sí. Tremendo. O sea, las Olimpiadas, a diferencia de las Olimpiadas de verano, digamos, a diferencia de lo que es ahora, que las hacen entre julio o agosto, esto era en septiembre. En el verano. Siempre en el verano. Porque normalmente los países que lo hacen son países de 4 estaciones. Claro. Entonces siempre es en el verano, son juegos de verano. Y hay los juegos de invierno, pues normalmente son los juegos de verano. En el caso de las competencias, quedaste cuarto, todos recordamos la transmisión. Recién había televisión, ¿no? No. En ese caso fue radio, ¿no? Radio, o sea que recién había, televisión como no transmitían por satélite. Ni se imaginaban, ni soñaban hacer satélite. No, pero trajeron video, alguien filmó. No hay nada de eso. O sea, el video hay de la internacional. Okay. Sí hay videos. Ahí en el COE tienen los videos, te pueden mandar. Sí, existe. Lo puedes pedir. Sí. Eso se bajan de internet. Mira tú. Sí. Entonces, pero no había nada de eso de ahí. No tengo ni el de los Panamericanos de México, ni el de los Panamericanos de Cali. No tengo videos de eso de ahí. En este caso, estaba una figura extraordinaria de la natación mundial, Mark Spitz, ¿no? Mark Spitz es el equivalente ahora a Michael Phelps. El equivalente.
Entonces en esa época pues era 7 medallas de oro, 7 récords mundiales. Entonces era el non plus ultra de la natación. En las Olimpiadas del 72 y en las del 76, ¿no? No, él solo participó, él participó en México 68 ok, y en Múnich 72. En México 72 le fue muy mal, en los relevos cogió medalla, ya. pero en las pruebas individuales él quedó en 200 mariposas y octavo. Ah, ya no le fue, No le fue bien, obviamente por una serie de razones ahí. Y después regresó, como decía, a la revancha, la vendetta, y ganó por 7 medallas de oro. Barrió ahí en Múnich. Y ya en Montreal en el 76 ya no. No, porque él enseguida pasó a hacer publicidad, entonces ahí en esa época no se permitía que a los deportistas le den dinero, pues se declaraban profesionales. Y si él iba a competir, yo competía con él, a mí también me declaraban profesional. Las reglas eran muy estrictas. Con el tema del amateurismo. Así es, el tema del amateurismo era muy estricta, entonces se perdió muchos grandes deportistas por ese caso, ¿no? Claro. Pero también me gustaba más cuando no daban dinero porque no se les había dañado el alma. Sí, pues ahora es en cambio unas cantidades. No, pues si no me das no hago. Si no me das no participo, o hay una serie de atenuantes, una serie de situaciones. O sea, para mí que yo viví en la época del amateurismo me gustaba más la parte amateurista que ahora lo profesional, personalmente. ¿Y cómo se mantenían subsistiendo un deportista, por ejemplo? Bueno, sus papás, las becas de la universidad. Claro. Por eso es que los deportistas ya a los 22 años ya terminaban. Para dedicarse a trabajar. Especialmente. Y hasta los 22, normalmente 22 que ya terminaban la universidad, ahí ya pasaban a... Era raro el deportista que continuaba 1 o 2 años más. Eran raros. El Mundial de México, perdón, el Mundial de Natación, un año después, entiendo que es de las Olimpiadas de Múnich, y también tuviste una destacada actuación, ¿no? El primer Mundial en Belgrado, de ¿no? En Belgrado, sí. Belgrado. O sea, tras la cortina de hierro. Era tras la cortina de hierro, así es. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. O sea, yo hice 2 finales. Ya. Quedé quinto en 200 mariposas y quedé sexto en 100 mariposas. Pero había medio segundo entre el primer lugar y el quinto. No puede menos ser. De un segundo. Medio segundo. Entre el primero y el quinto. Yo quedé quinto y el primero había medio segundo. ¿En 100 o 200 metros? En 200 metros mariposas. En 100 quedé sexto. En 100 ya, quiere decir, la prueba de 100 es full velocidad, la de 200... Sí, o sea, requiere más técnica y más trabajo de resistencia nadar los 200 mariposas. Ok. Entonces la de 100 se busca más velocidad, incluso la brazada bajo el agua es diferente. Tiene otro patrón para poder girar los brazos mucho más rápido. Aquí, y tampoco tenemos el documento, digamos, o la cinta, se transmitieron estos eventos en Atalaya, pero no ha quedado, como que dice, el récord magnetofónico, que también sería extraordinario. En el caso de Belgrado, solo como anécdota, ¿alguna cosa especial sobre estar en estos países? Bueno, lo que me tocó es que el hotel que nos tocó, por alguna extraña razón, había un hotel de nadadores, un hotel de clavadistas, un hotel de waterpolo. Entonces, por alguna extraña razón, yo terminé en el hotel de los waterpolistas. Ya. Y en ese hotel estaba el equipo de Israel. Ah, en ese mismo hotel. Entonces, en el equipo de Israel hicieron un edificio de 14 pisos y el equipo de Israel estaba en el piso 9, pero el piso 8 y el piso 10 estaban vacíos. Como para temas de seguridad. Seguridad. Uno veía que había gente con ellos y uno se da cuenta que eran gente del Mossad, gente de la inteligencia israelita. Había todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esos pisos estaban vacíos, esos 2 pisos estaban vacíos. O sea, tomaron ya todas las precauciones. Sí, yo estaba en el mismo piso de ellos, pero mucho mejor, o sea, 3, 4 cuartos más allá. O sea, estamos como decir en un ala al otro extremo. Igual que miedo estar ahí, después lo que había pasado el año anterior, ¿no? Así es. Entonces había mucha seguridad, había muchos guardias, muchos centinelas, escolta, o sea, era una cosa un poco tensa. Que para que no se repita, y afortunadamente no se ha vuelto a repetir, gracias a Dios. Sí, pues gracias a Dios. Se han tomado las medidas del caso. Vamos a la pausa comercial y volvemos
ya o mejor dicho, antes de la pausa, ¿cuándo empiezas la parte de la academia? Después del año de retirarte. Yo me retiré, yo regresé de la universidad más o menos yo regreso de 26 años, 27 años, regreso a Ecuador. Entonces primero renté una piscina pequeña en Urdesa y comencé a trabajar 2 años. Yo iba a entrenar ahí, en Las Pirañas. En Las Pirañas, sí. Era cerca de mi casa, me parece que era la calle Acacias no, era entre Bálsamo. Entre Ilanes e Higueras. Entre Ilanes y Higueras, pero Acacias entre Ilanes y Higueras. Sí, ahí era. Entonces ahí empezamos con la escuela. ¿Con Lucho Bajaña? Con Lucho Bajaña. Sí, ahí comenzamos. Y luego pues vino la oportunidad mundial de natación. Yo había conseguido con un banco que me prestaran un dinero para hacer la piscina, y ya cuando se da el Mundial de Guayaquil, ya la piscina estaba avanzada, entonces ahí hablaron conmigo para, en vez de que sea 25, se alarga a 50 metros, para que sea parte también de las piscinas del Mundial. Ah, mira tú, y eso es donde está funcionando actualmente. Actualmente, sí. Que es aquí muy cerca, sí. O sea que desde ahí ya quedó con el tamaño olímpico. Olímpico, sí, estamos hablando, yo comencé la escuela, se funda el club en el año 80, hasta la fecha continuamos. Hasta la fecha. Sí. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. No se olviden que este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, viernes, el sábado, mañana a las 9 de la mañana y el domingo el reprise a las 7, que se transmite en vivo por nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y por nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Aquí estamos con Jorge Delgado Panchana. El personaje de los viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Muy bien, vamos a la parte culminante del programa con Jorge Delgado Panchana. Antes que nada, pedirte que le envíes, y bueno, y también lo enviamos por esta vía, mis saludos calurosos para tu señor padre, que debe estar cumpliendo, ¿qué? 92 años. 92 años. El 4 de julio cumplió 92 años. Mira, y conversamos con él el año pasado, por esta época, me parece, y perfecto, una lucidez increíble, ¿no? Se acuerda de todas las cosas. De todas. Justo estuve desayunando con él el día domingo y conversamos una cosa. Le preguntaba que por qué no se había jugado al exterior, y dice que sí, que tuvo una oferta de ir a jugar un equipo en Venezuela de arquero en su mejor momento, pero que estaba soltero, pero que mi abuelo y mi abuela no lo dejaron ir. Ah, ya. O sea, por asunto de que en la casa no lo dejaron. Exactamente. Mira, mi papá era muy apegado a don Evo y a mi abuela. En esa época, pues los padres eran bastante sobreprotectores. Claro, y el tema del núcleo familiar. Además tenía pues 19 años, ¿no? Sí, pues no, o sea... Empezó a jugar profesional a los 18 años. O sea, muy joven. Para esa época, además. Para esa época aún más. O sea que destacó inmediatamente. Sí. Él prácticamente fue el sustituto de Romo, de Ñato Romo. Él fue el sustituto de Romo. Sí. ¿Barcelonista siempre? Siempre. ¿Y tú también, o no? Bueno, yo no le hago tanto al tema del fútbol. Ah, no le haces tanto. Pero él fue jugador de Barcelona y preparador físico de Melec. Bueno, ya en la parte profesional. Sí, profesional. Bueno, también los jugadores profesionales, pues. Así es, claro. Y preparador físico. Claro, es que Jorge también, Delgado Guzmán me refiero, ha sido, y hasta hace poco, preparador físico y dirigía el gimnasio del Hotel Oro Verde. Así es. Después, bueno, ahora ya no hace tanto ejercicio. En la casa tiene sus equipos y sus cosas, pero ya no hace tanto. Ya no hace, bueno, imagínate los 92, pero eso le ha permitido, me imagino, mantenerse sí. También. Jorge, en el caso de la Academia Jorge Delgado, el tema de, me imagino debe haber una época más alta y una época más baja de alumnos. No sé si son las vacaciones o cómo se maneja. En las vacaciones es como decir la temporada alta. Y de ahí el resto del año no trabajamos con rehabilitación, trabajamos con empresas, preparando personal para los cursos de vigilante, de que quieren entrar a las Fuerzas Armadas, ese tipo de cosas.
Tenemos ahí terapia física, tenemos también karate, danzas, ¿no? Todo ese tipo de actividades. Hacemos un gimnasio que también tiene CrossFit, tenemos varios tipos de actividades. Hubo que diversificar. Y después de la pandemia, ahora el tema también que bloquea mucho, que no haya muchos deportistas ahora, el tema seguridad. En el pasado la mamá mandaba al hijo a entrenar solito. Sin problema. Sin problema, y ahora regresa y llega sin mochila y sin zapatos, sin celular. Y con entonces, el peligro que le pase algo más grave. Entonces los papás que llevan, ellos los llevan, entonces los llevan, se quedan ahí, se los llevan en su refecto te dejo y después los recogen. Entonces, eso ha afectado mucho, como decir, el universo, la diversidad del universo, no solo en natación, en muchos deportes, de que tenemos 18 millones de habitantes y no tenemos un universo comparable o el promedio de la media que debería ser por esa cantidad de habitantes que tenemos. Debe haber mucha mayor cantidad de gente practicando todos los deportes. Claro, pero es que este tema de la inseguridad, imagínate ir a entrenar en la madrugada o en la tarde, salir ya un poco cuando está oscureciendo. Si es que no tienes la facilidad de tener un vehículo, entonces los papás pues ya es más difícil. Claro. Y si lo tienen, a veces el asunto, tienen otros hijos. Tiempo. Mamá y papá trabajan ahora. En el pasado mamá no trabajaba, entonces mamá lo llevaba Así es. a entrenar. Entonces ahí es el medio, o sea, el hábitat es el que ha cambiado, que ha hecho que no tengamos mayor cantidad de deportistas o mayor cantidad de practicantes en todas las disciplinas, no solamente en natación. No, en todas. Eso afecta a todos. ¿Cómo decides meterte a la dirigencia en la Federación Ecuatoriana de Tenis? Perdón, de natación. Bueno, eso va, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Ajá. Te involucras con la asociación, en la asociación, bueno, eres secretario, pues tesorero, pues vicepresidente, y la gente que sabe de natación es la que tiene que estar en estos cargos. Definitivamente. Entonces, ahí estuvo, pues en esa época estuvo Lucho Chiribola, luego vino Fernando López, hubieron unos dirigentes ahí de la Sierra. Estuvimos suspendidos 3 años por un problema del mundial, que no habían pagado un dinero, el fee de $70,000 del mundial de natación, del 82. Entonces hubo 3 años suspendidos. Luego ya después ya vino Gastón Toret, después vino Luis Bajaña y vine yo. Pero se trató que en los últimos 15 años hayan sido gente técnicos que conocían el tema, no el padre de familia. El padre de familia tiene una visión sesgada. Obvio. Del tema. Si es que sus hijos son practicantes, fueron practicantes, lo ve de otra manera. Pues el técnico es un poco más cercano a la realidad de lo que se busca y lo que se pretende. Es que, sin duda, el técnico, que además ha sido antes deportista. Pues, y cuando yo asumí la federación, yo contraté a un entrenador para el club y yo me dediqué solamente a la parte, porque no puede ser juez y parte. Ya, porque concursaban tus alumnos. La escuela se contrató un entrenador y hasta la fecha está él, mientras yo esté en la dirigencia, él manejará el tema. Cuando yo no esté, volveré a trabajar con los chicos. Ahora que estás en el Comité Olímpico, igual, así es. ¿Cuál es el presupuesto de la Federación de Tenis del Ecuador, de natación del Ecuador? Anda por los $150,000, $180,000. Con una reducción, ahora unos cortes de parte del ministerio, que me parece una obradía. En vez de darte más, te dan menos. No es que es mucho, no es poco. En el caso del Comité Olímpico también tuvimos un recorte de $57,000 que nos afecta, porque con eso pagamos la luz, el agua y la seguridad. Entonces tenemos que ver de otros recursos, de otros programas que tenemos internacionales, coger de ahí, que es para el fomento, para que viajen los deportistas, ayudarlos para que vayan a competir, coger eso para tapar los huecos que nos hizo pues la parte estatal. Y lo mismo pasó con las federaciones, también tuvieron recortes, no se llegan los recursos a tiempo, entonces hay que repagar. Y eso es decir, no llegan a tiempo. Ahora mismo para los Juegos Panamericanos tenemos retrasos. Un pasaje está costando $1,100, mientras más se demora, más cuesta. Entonces el Estado termina pagando muchísimo dinero en cosas que, si se entregaran a tiempo, se dijera que podemos usar ciertos remanentes, obviaríamos estas cosas. Pero hay la tramitología, la burocracia, hay el tema de que no se agilita, porque a veces llegan personas que no son las idóneas o desconocen de cómo es este manejo, ¿no?
no, las personas a veces llegan a estos cargos públicos y piensan que ellos son los que tienen que manejar. Sí. No es ellos, No. lo que tienen que hacer es entregar los recursos a tiempo para que los que sepan manejen esta situación. Así es, tienen que entregarlo a tiempo y lo que tienen que tener cuidado es que los recursos se utilicen. Pero para eso está la Contraloría. Está la Contraloría. A uno lo auditan constantemente, entonces hay que tener auditorías internacionales y auditorías nacionales, no hay problema. Y con eso está... Sí, pues, Sí, el pues que para nada eso debe, estamos. nada teme. Totalmente de acuerdo. Entre los hombres y las mujeres, ¿qué ha habido? ¿Cuál de los dos ha habido mayor desarrollo? Hay mayor cantidad de mujeres en el Ecuador. Ok. Entonces, obviamente, las mujeres, en el caso de los hombres, siempre la mamá es sobreprotectora. No, mijito, no vaya a entrenar. Que lo otro. Definitivo. En cambio, con la hija muere, usted se me va por él, se me va a entrenar. La mamá es la que las bota. La mamá la saca. La saca. Entonces, obviamente, siempre hay más chicas practicando. Además, la población femenina en el Ecuador es mayor que la de los hombres y en el mundo en general. De acuerdo a algunas estadísticas que leí, ojalá que siga siendo así lo mismo. No, entiendo que sí. Entonces, hay siempre más chicas practicando que varones. Y eso ha permitido en las competencias nacionales e internacionales tener deportistas femeninas de élite. Sí, siempre hay de élite, damas y varones siempre hay, pero el problema es que las otras países se te distancian porque el desarrollo es el que ha estado fallando acá. Los encargados de desarrollar los programas de competitivos han fallado. La parte internacional no, pero la parte de desarrollo interno, porque se hicieron programas para asumir el rol de los clubes, el Estado asumiendo el rol de los clubes. Entonces llega un momento que ese no es su trabajo, esa no es su función, y la hacen mal, o no la hacen o dejan de hacerla, y le quitaron el protagonismo a los clubes que se hicieron a un lado, ya nadie hizo nada. Entonces las cosas han llevado a un punto de que no hay el desarrollo como debería ser. En el caso, ya cuando te toca, o mejor dicho, ¿cómo decides ser candidato al Comité Olímpico Ecuatoriano, que no solamente es el organismo principal del deporte del Ecuador, sino que a nivel internacional es el que representa al país? A mí me proponen ser candidato porque me dijeron que yo reunía las condiciones para ser presidente. Había sido atleta olímpico, finalista olímpico, vinculado con el deporte todo el tiempo, conocía al presidente de la federación, o sea, había una preparación. Además había sido vicepresidente en 2 ocasiones, o sea que conocía, no al 100%, pero sí a un 80% del manejo de un comité olímpico. Obviamente ya como presidente hay otras cosas que no las veía, porque ya son cosas más internas, pero se consideraba, me proponía, porque consideraban que yo tenía la figura para poder ser presidente. Ya, y conforman una lista, les tocó una lista contraria potente. Así es. Muy potente. ¿Cómo logran que las federaciones nacionales por deporte apoyen tu candidatura? En la otra lista había una persona que había sido tóxica para el deporte. Entonces esa persona tóxica estaba de candidata, era una chica. Ah, sí. Sí, entonces había federaciones que en algún momento había un rechazo, había habido roce, pero muchas veces ellos no se dan cuenta, piensan que están haciendo las cosas bien, no se dan cuenta que están creando anticuerpos. Claro. Entonces esos anticuerpos... Y que eso se queda permanente. Sí, entonces esos anticuerpos pues les pasaron factura a la otra lista, sí. Yo recuerdo que cuando la pusieron a esta chica, Ajá. Algunos de esa lista eran como que, ¿cómo no la apoyo? Eso no puede ser. Entonces, pero bueno, ahí terminó pasándole factura. Ahora, me contabas 2 años ahorita de tu primer periodo. ¿Qué competencias han tenido y qué competencias tienen Bueno, ya para los ya próximos? tuvimos los bolivarianos, ya tuvimos los sudamericanos, vamos a ir ahora en octubre a los panamericanos. ¿En dónde son? ¿Qué me decías? En Santiago de Chile. En Santiago, que cuesta. No, pues claro, no, es a 4 horas y media, pero son carísimos los pasajes al sur. Ah, sí, en 1100 están ahorita. 1100. Mira. La última vez que se cotizó. Y luego tenemos el próximo año los Juegos Panamericanos. Y hay otra serie de juegos menores que también debemos de asistir,
que están dentro del ciclo olímpico, pero son menores, ¿no? Pero los más conocidos son bolivarianos, sudamericanos, panamericanos y olímpicos. Ok, en el caso de, si este año son los panamericanos, entonces, no sé si estoy equivocado, el próximo son las Olimpiadas, ¿no? Así es, 2024 son los Juegos Olímpicos. Ya, y ahí cómo se selecciona a los Las selecciones las hacen las ecuatorianas por deporte. Cada internacional da los lineamientos y las marcas. Entonces en cada deporte comienzan a cubrir los lineamientos y eso lo presentan al Comité Olímpico, que hace su lista y inscribe al equipo olímpico en los Juegos. Ya, y tú ahí no intervienes. Yo lo que tengo que ver es uniformes, tengo que ver pasajes, que estén a tiempo, que estén las inscripciones, la logística, dónde van a llegar, cómo se van a transportar, en qué bloque van a estar alojados, estamos lejos, estamos cerca, o sea, ve la parte logística para que eso funcione. Discúlpame mi ignorancia, y a todos ustedes también les pido disculpas. ¿Dónde son las Olimpiadas el próximo año? En París. En París, ok. Estas tocaron en París. Las anteriores no te tocaron. Tokio. Pero digo, como presidente. Yo estuve como jefe de misión en las anteriores. Ah, estuviste como jefe de misión, que fueron unas Olimpiadas postergadas, además, fueron, ¿no? por el COVID. Era el 2020 y se llamó 2020 más 1. Ok. Por eso que la Olimpiada es ahora 3 años para poderse igualar nuevamente, si no hubiera sido 2025. Y ya no, pues, era... Entonces ahora estamos hablando de un ciclo olímpico de 3 años. Y siempre han sido en números pares, además, ¿no? Aparte, es cada 4 años. Así es. ¿Cómo ves nuestras posibilidades? Bueno, hay un poco de chicos ahí, más que nada gente nueva, en pesas hay unas... Bueno, en Tokio fue extraordinario. Sí. Ciclismo pues también. Ahora tenemos lucha que se nos une, las chicas estuvieron en Tokio, pero estaban bastante jóvenes y las lesionaron, la campeona mundial la lesionó a la tigra, ¿no? Pero ahora ya... Lucha libre. Lucha olímpica. Olímpica. Entonces ya las chicas han madurado, tienen más experiencia, entonces ya no suceden, ya no van a pagar piso como la vez anterior. Ok, en ciclismo es Richard Carapaz. Hay que ver, pues recuerda que todo esto son clasificatorios. Y tienen que clasificar. Todavía, recuerda que él se lesionó en el Tour de Francia, se fisuró la rodilla y no tiene los puntos para los Juegos Olímpicos. Él tiene que terminar su lesión y tratar de hacer los puntos para poder clasificar para ir. Ok, depende de la clasificación. A mí que me gusta mucho el tenis, ¿de qué dependen? Clasificaciones que da la internacional. La internacional dice, bueno, ¿sabe qué? En natación estas son las marcas. Si usted hace la marca, usted va. Si no, pues espera de ahí a ver si te mandamos una wildcard, una invitación. Pero eso todo depende de una serie de cupos que tiene que darse, y eso casi en todos los deportes. En casi todos los deportes. ¿Y el preolímpico hay de fútbol? Normalmente hay los preolímpicos que se clasifican por zona. Ya, ok. A la zona centroamericana, a la sudamericana, y normalmente ahora se participa por edades. No está abierto a los profesionales. Puede haber profesionales jóvenes que pueden asistir, pero a lo que me refiero es que tienen que participar clasificar en su zona. En este caso, entonces, dependería, también es un clasificador, para fútbol me refiero. Para todos los deportes tienes que clasificar, sea conjunto individual, tienes que clasificar o establecer una marca que te ha dado el internacional. Y con esto termino, en tu caso, que conoces tanto de natación, hay disciplinas como el caso de apnea o apnea, no sé cómo se lo pronuncia. Apnea, que todavía no las aprueban como deporte olímpico. Entonces no pueden participar. Sí, entonces no pueden participar. Y ellas van pidiendo para el futuro, ¿sí? Están en lista, porque hay muchos deportes que quieren entrar, pero el Comité Olímpico no puede abrir tanto por el tema costo. Entonces hay tantas disciplinas que se compiten. Ciclo olímpico a ciclo olímpico hay disciplinas que salen y disciplinas nuevas que entran, muchas veces como deportes de exhibición. Ok, que eso sí me recuerdo, que y han ido así entrando algunos deportes. Así mismo han salido, ha entrado golf, ha entrado softball, ha entrado béisbol, salen, regresan. Hay deportes que están tocando la puerta y presionando duro para que saquen a uno para que ellos puedan entrar. Claro, tienes toda la razón. Muy bien, nos vamos a despedir. Y a propósito, me acuerdo que hay estos deportes, por ejemplo, el pádel, el beach tenis, o sea, hay muchos que buscan. Sí, pero esos deportes, beach, pádel y tenis,
Esos son para otros juegos de ciclo que se llaman los juegos de arena y playa. Hay otros juegos en que ellos pueden, hay unos juegos que se hacen para estos deportes que no son de ciclo olímpico. También que no son de ciclo olímpico. Sí. Tienen sus propios juegos. Así es. Queremos agradecerle por su tiempo, además por la paciencia de haber estado aquí, nos esperó unos minutos Jorge en el programa, y a ustedes van a tener un programa extraordinario en este feriado, en el personaje del viernes, con un personaje además, como lo han escuchado, lo han podido ver, también extraordinario. La gran mayoría lo conoce, por lo menos de los que somos de mi generación y un poquito menos. A lo mejor los chicos y chicas de 16, 20, 25 años no lo conocen tanto a Jorge. No solo escuchen este programa, googleen para que sepan todas las grandes consecuciones como deportista y luego ya en sus otras facetas de pues, director de su academia y ahora como presidente del Comité Olímpico, donde más adelante tocará decir, bueno, estos fueron mis resultados. Así es. Gracias, mi estimado Jorge Delgado Panchana. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y volvemos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. Buenas tardes. Listo. El personaje de los viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio.